Este, yo quería compartir hoy día un poco los cambios que presenta la norma de contratación pública, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, como se le llama esta ley 32069, que ha sido publicada el 24 de junio, pero que va a entrar en vigencia más o menos en marzo del 2025, luego que se reglamente. Y estos son los temas sobre los cuales voy a comentar rápidamente y a nivel de obra pública, lo más relevante. Y en principio destaco que se recoge ya expresamente la modalidad de fast track, como le llaman, que es muy usada en otro tipo de proyectos que se financian con fondos de organismos multilaterales o en obra privada, ¿no? En la cual se va a poder iniciar trabajos de construcción en paralelo a la fase de diseño. Se va diseñando y se va construyendo en simultáneo, digamos, ¿no? Entonces, eso es bueno desde un punto de vista de que va a permitir mayor dinamismo de las obras, mayores avances, pero también implica una gran responsabilidad de que quien diseñe, que va a ser el mismo que construye, haga un buen diseño para evitar reprocesos, para evitar correcciones, y que quien supervise ese diseño, cosa muy importante, los supervisores de diseño entiendan la mecánica de un fast track y no empiecen a establecer observaciones meramente formales o cuestiones que pidan respecto de un entregable de diseño, un contenido que no corresponde a esa fase, sino que corresponde a un entregable posterior. Entonces hay una gran responsabilidad acá, hay una cultura, un aprendizaje que tener respecto de cómo se debe gestionar un contrato de fast track donde se va diseñando y se va construyendo. Se prevé que si acaso un proveedor tiene una multa, impaga una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones, no se le va a prohibir firmar el contrato, va a poder firmar el contrato siempre que suscriba un compromiso que le permita a la entidad retener el dinero, la multa que le debe al Tribunal de Contrataciones. Otro aspecto importante, y ustedes ahí tienen en pantalla la referencia a cada artículo, es que hoy por hoy normalmente tú tienes un contrato de obra con un cronograma, ¿no? Y al final del contrato es que se hace la liquidación, ¿no? De la liquidación, que es este cierre de cuentas o arqueo de cuentas. Y ahora lo que se dice está que en este contrato de obra van a poder haber liquidaciones parciales, es decir, se van a poder hacer cierres, arqueos de cuenta, según hitos que se vayan cumpliendo en el avance de esta obra. Y claramente la redacción no es la más clara, seguramente en el reglamento lo van a especificar mejor, y dice, se establecen penalidades por su incumplimiento. ¿Qué entiendo yo? Es que así como se van a establecer cierres parciales, liquidaciones parciales, según los hitos, si es que el contratista no cumple, no llega a tiempo con ese hito, van a poder penalizarlo por esos incumplimientos en entregas parciales o en avances parciales, cosa que hoy no ocurre. Hoy la penalidad por mora solo te la pueden aplicar cuando se agota el plazo total del contrato y no porque se te agotan o no llegas al hito parcial. Entonces es algo nuevo, pero que también trae esta posibilidad de penalizar, con la que yo discrepo, porque en verdad la entidad a través del supervisor va midiendo el avance del contratista según el cronograma, y puede ser que en un periodo el contratista esté atrasado, pero si al final logra, ya sea porque involucra más personal o porque hay otras fases donde tenía holgura, logra terminar la obra a tiempo, la obra completa a tiempo, no debería ser penalizado. Entonces, luego se ha establecido expresamente, ya sabemos que en todo contrato tiene que haber una matriz de riesgo, de cómo gestionar el riesgo, de quién lo tiene que mitigar, la probabilidad de que ocurra. Eso ya existe, dicho sea de paso, lo que se tiene a nivel de OCE es una directiva que es bastante formal, no entra propiamente a la práctica. Lo que se ha hecho ahora es agregar una cláusula diciendo que el contrato tiene que tener una cláusula de gestión de riesgos. Eh, para el tema de modificación de contrato, creo que han cometido un error al establecer una fórmula cerrada de cuáles son los casos en los que se puede modificar un contrato. Se dice que vía reglamento se pueden estipular otros supuestos. Yo creo que un contrato de obra, sobre todo,
este, y que por ende es de larga duración, pueden presentarse diversas situaciones en las que se requiera ir por la modificación del contrato. Entonces, pretender regularlas en sentido de plasmar todo ese universo de situaciones, creo que no es una técnica correcta para legislar. Se deben poner parámetros, pero no poner supuestos específicos. Eh, a nivel de adelanto, se ha incrementado el adelanto directo al 30%, hasta ahora estaba en 20%, lo han subido el adelanto directo al 30%, y se dice que vía reglamento pueden haber otros adelantos. Luego, esta disposición que está en el artículo 64.8, que me parece muy importante, y se dice, muy importante en términos de educar al personal de las entidades que administran contratos o que tienen que tomar decisiones en contratos. Es que si la entidad demora la toma de decisión o no la toma en cuanto a corregir defectos de un expediente técnico, aprobar un adicional, aprobar una reducción, eso implica responsabilidad y se va a comunicar al Tribunal de Contrataciones y a la Contraloría para que inicien los procedimientos administrativos. Yo creo que esta regla trata de luchar contra la inoperancia, contra la inactividad que a veces se produce en el sector público por N razones. No se quieren tomar decisiones, esta regla está orientada a impulsar la toma de decisiones. A nivel de garantías hay varias cosas súper interesantes, novedosas, positivas, porque se establece que la garantía de fiel cumplimiento va a poder ser acreditada a través de un contrato de fideicomiso o un contrato de seguros. Eso es sumamente importante porque hoy por hoy hay muchas limitaciones para los contratistas de conseguir cartas fianzas. Entonces, la posibilidad de que se puedan constituir fideicomisos como garantía de fiel cumplimiento es muy importante. En la norma actual está el fideicomiso, pero solamente para administrar los flujos de los adelantos. Entonces sí, me parece muy propio que se establezca esto. Y otra regla muy importante que está en el 61.12 es que se permite que la garantía de fiel cumplimiento, el monto de la garantía de fiel cumplimiento, se vaya reduciendo según el contrato vaya avanzando. Y claro, esto está en estrecha relación con el hecho de que vayan a haber liquidaciones parciales, por ejemplo, ¿no? Si vamos a tener liquidaciones parciales de obra, es propio pues que la garantía de fiel cumplimiento también se vaya reduciendo según vayan habiendo estas liquidaciones parciales. Eso me parece muy interesante. A nivel de pagos, a mí sí me preocupa mucho. Ya de por sí sabemos que hay dificultades en el Estado para pagar a tiempo. Digo dificultades por no hablar de culturas, para pagar a tiempo. Y lo que se dice ahora es que el plazo para el pago se puede prorrogar por causas justificadas. No hay derecho a intereses. El contratista no tiene derecho a intereses. Hace rato hablaban de intereses, me parece, si es que la entidad demuestra que no pudo pagar por una fuerza mayor o caso fortuito, y de verdad pues en esta figura de fuerza mayor o caso fortuito puede entrar cualquier situación, ¿no? La municipalidad de Abancay puede decir que no pagó porque el mes no le mandó el dinero, por ejemplo, y eso es fuerza mayor porque es un tercero. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir quién es el tercero? ¿El tercero es una entidad diferente? O podemos entender que el Estado es la contraparte de un contratista y por tanto los problemas operativos para que el dinero llegue o no llegue es un tema atribuible al Estado como parte. Entonces, allí sí creo que no deberíamos tener disposiciones que permitan o que fomenten más la demora en los pagos que ya de por sí existe. Aquí en resolución de contratos sí hay cosas bien preocupantes porque se han establecido nuevas causales, por ejemplo, se dice hecho sobreviviente, que no es la fuerza mayor ni el caso fortuito, que imposibilite la continuación del contrato, ¿no? Pues, en verdad, para mí todo eso entra en fuerza mayor, ¿no? Si no es sobreviviente y no es imputable a las partes, imposibilita la continuación, es fuerza mayor. No sé a qué no sé a qué se quieren referir. Pero la causal que me preocupa en lo particular es que se dice que si miren ustedes, durante la ejecución del contrato, se advierte que el contratista presenta un documento, a mí la que más me preocupa es con información inexacta, ese es el riesgo que más me preocupa, esto va a dar lugar a la resolución del contrato. Y cualquiera, seguramente aquí muchas de las personas que nos acompañan hoy, esto les sonará a la causal de nulidad que existe, pero ojo, la causal de nulidad que existe es cuando el documento se presentó durante la licitación,
durante el procedimiento de selección y se descubre cuando tú ya tienes un contrato firmado. Pero ese supuesto es diferente. Ese supuesto es cuando ese documento se produce, se presenta, surge, ese dato inexacto surge cuando estás ya en ejecución de contrato. ¿Y por qué es muy peligroso? Porque durante la ejecución del contrato van a haber documentación que las partes se van a acusar, donde pueden haber errores, donde pueden haber inexactitudes, ¿no? Una valorización, por ejemplo, se midió mal, ¿no? El contratista midió mal. ¿Cuál es el problema con la medición? Si al final todo se va a terminar liquidando, al final el contrato va a haber un cierre de cuentas y todos los pagos que se hagan son pagos a cuenta, ¿no? No tienen efecto cancelatorio. Entonces, esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque yo les digo que durante la ejecución contractual, por la dinámica misma, por el apuro, la presión que hay, sí pueden generarse documentación durante la ejecución del contrato que pueda tener un dato inexacto no coincidente con la realidad. Y que eso derive en la resolución del contrato, esto va a causar que hayan más obras paralizadas. Eh, y luego se dice que también se podrá resolver el contrato si se produce la condición de terminación anticipada prevista en el contrato. En buena cuenta lo que te están diciendo es que cada entidad va a poder establecer en su proforma de contrato las causales de resolución que quiera. Y eso a mí me preocupa porque nuevamente va en la línea de más obras paralizadas, ¿no? Este supuesto de nulidad de contrato no lo voy a tratar porque en verdad es un poco más específico, y nada más voy a terminar aquí diciendo que a nivel de adicionales hay cosas positivas, porque ahora cada entidad podrá autorizar por sí misma adicionales hasta el 30%, es decir, se ha subido de 15 a 30% el tope, y la Contraloría solamente va a intervenir si el adicional supere el 30%. Se establece además un plazo para que Contraloría se pronuncie sobre esas autorizaciones de adicionales sobre el 30% y se va a poder presentar recurso de apelación si es que la Contraloría deniega una prestación adicional, que está sobre el 30%, se va a poder apelar ante ella. A nivel de contratos estandarizados, sorry por los minutos extra, importantísimo que se permite usar modelos de contratos internacionales reconocidos por el MES. La ejecución se va a regir por esas cláusulas estandarizadas, se pide que no se modifique gran cosa y hacia eso deberíamos tender a no desnaturalizar esos contratos. Se establece un plazo de caducidad, el evento compensable, por ejemplo, en contratos NEC se dice que si no se presenta el pedido, el evento compensable dentro de un plazo determinado, se pierde el derecho, la norma dice que eso es plazo de caducidad, y a nivel de adicionales, lo que se dice, no aplican estas reglas de autorización de Contraloría y demás cosas, sino que se establece que no se debe exceder del 50% del presupuesto y si se excede, el contrato queda resuelto. Entonces, yo con eso quiero terminar. Disculpen los minutos extras, pero no sabía que eran 10. Gracias. Muchas gracias, doctora Cita, por tan importantes aportes y concuerdo con usted en el sentido de que evidentemente ahora en esa nueva ley de contrataciones con el Estado en el que se ha implementado todo el tema de los contratos estandarizados, que ya vienen con una normativa preestablecida, deberíamos o deberíamos en todo caso no desnaturalizar los estándares que ya tienen estos contratos internacionales y de alguna forma poder mitigar los riesgos para ambas partes de la mejor forma. Gracias. Continuando con la mesa, voy a presentar a la doctora Ana Cristina Velázquez. Ella es abogada, árbitro y adjudicadora de CARPUC, es árbitro en el OCE, es miembro también de la Dispute Resolution Board Foundation, es docente de posgrado de contratación pública y derecho de la empresa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Tiene un máster Certificate en Contratación Pública orientada a resultados por la Universe Laval en Canadá, un máster en Derecho de la Empresa con mención en Mercado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Tiene una especialización en arbitraje internacional y de inversión por la Universidad del Pacífico, especialización en Derecho de la Construcción por la UPC, también de Derecho Administrativo por la Universidad de San y entre otras. Las áreas de experiencia en las que ella labora es una consultora en proyectos de infraestructura y solución de controversias bajo el marco general de compras públicas, regímenes especiales y contratos estandarizados, derecho corporativo y empresarial, arbitraje y derecho de seguros. La doctora Ana Cristina nos va a hablar un poco de los medios de solución de controversia en estos contratos estándar de ingeniería y construcción. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches, Nicole. Muchísimas gracias por la presentación. Agradezco también al CAE por esta nueva invitación, este tercer año
que colaboro con ustedes y qué linda mesa que me ha tocado de compartir con Cita y con Reina. Qué lujo. Bueno, Cita ha sido bastante explícita en cada uno de los temas que ha abordado, ha hecho un resumen bastante sucinto con los temas esenciales que se han venido en esta nueva modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Me voy a centrar específicamente en los mecanismos de solución de controversias en la ley actual y cómo estos se han incorporado en esta nueva ley para los contratos estandarizados. ¿Me confirmas, por favor, Nicole, si se puede visualizar la presentación? Sí, sí se ve. Listo. ¿Qué es lo que nos trae esta nueva ley de contrataciones en relación a los contratos estandarizados? Como ustedes ya saben, seguramente el público objetivo que nos acompaña hoy, la nueva ley ya tenía en la 30225 una breve remisión a contratos estandarizados. En el reglamento teníamos en el 212 la disposición de que pudieran ser utilizados estos modelos para la ejecución de proyectos de obras de infraestructura y que este uso de los modelos quedaba facultado a la emisión de una directiva. La directiva no se emitió y ahora nos encontramos con la incorporación de los contratos estandarizados ya desde la nueva ley 32069, la nueva ley general de contrataciones públicas. ¿Y qué es lo que nos refiere? Coincido con Cita en que los modelos estandarizados vienen con un enfoque distinto, una lógica de negocio y de gestión de riesgos que va más allá de la gestión de riesgos que involucra nuestra norma actual. Y por eso también coincido en que las particularidades de este enfoque y de las cláusulas que están desarrolladas en forma sistemática deben mantenerse. ¿Cuál es la novedad que nos dice o cómo lo integra este modelo estandarizado a la nueva ley de contrataciones públicas? Primero, nos dice en la primera disposición complementaria final que la regulación de los contratos se mantendrá de acuerdo a cada una de las cláusulas de estos. Es decir, nos dice no vamos a entrar a regular lo que ya se encuentra regulado en estos contratos estandarizados. De esa misma forma, el 59.3 dice las normas de los contratos estandarizados serán de aplicación de acuerdo a sus propias cláusulas, pero nos agrega una colita que nos va a generar más adelante, a lo largo de la explicación, bastantes dudas de lo que se va a venir en la reglamentación. Y nos dice de sus propias cláusulas y conforme a la ley y el reglamento. Luego nos dice que estos contratos estandarizados van a ser autorizados por la DGA a través de una resolución ministerial. Y acá, en la exposición de motivos, vemos que la referencia a la incorporación de los contratos estandarizados se realiza sobre la base de la información de los FIDIT, NET y los FAC. Son los tres contratos estandarizados que refieren en la exposición de motivos. Pero ¿qué más nos dice la nueva norma? Nos dice que van a haber excepciones. Cita nos comentó la de los adicionales, los topes, pero la exposición de motivos señala que estas condiciones diferentes que se deben regular se deben incluir en las condiciones particulares de este contrato estandarizado y habla de los topes en las modificaciones y también en los procesos de ampliación de plazo. Primera alerta. El enfoque del contrato estandarizado tiene procedimientos diferenciados, alertas diferentes a las formalidades que nos exige el Marco General de Compras Públicas. Y también la exposición de motivos nos alerta de que estas condiciones particulares, donde se tienen que incluir estos topes en las modificaciones y aquellas disposiciones que el reglamento señale para las impresiones de plazo, deben desarrollarse de acuerdo a los principios de la ley. ¿Cuáles? Lo veremos en el reglamento. Pero ya nos una alerta grande de cuáles estas modificaciones que la norma permite realizar en las condiciones particulares. Pero sobre todo la alerta es en manos de quién se va a organizar este tipo de modificaciones y se van a incorporar en condiciones particulares de estos contratos estandarizados. También nos habla del control gubernamental, simultáneo y posterior, significa que a pesar de que existan topes en las modificaciones, no van a entrar en el control previo de la Contraloría estas modificaciones. Desde la ley ya lo entendemos así. Y también nos habla de los plazos de caducidad para las reclamaciones. Lo cierto es que al día de hoy los estandarizados tienen plazos contractuales para reclamaciones, avisos de eventos compensables,
entre otros. Pero los plazos no estaban dispuestos en estos contratos estandarizados como plazos de caducidad. La norma general de compras públicas ahora sí señala que todos los plazos vinculados a reclamaciones para modificaciones en plazo y precio de no cumplirse se tienen que reconocer como plazos de caducidad. Y esto es algo nuevo porque los contratos que se han suscrito hasta el día de hoy con entidades públicas no tenían esta determinación y este reconocimiento. ¿Cómo nos va a afectar en los mecanismos de solución de controversias estas modificaciones? La norma actual tiene un mecanismo escalonado. Mantiene a la JRD para obra pública o los contratos ahora también de suministro, conciliación, arbitraje y ha incorporado otros que los contratos estandarizados dispongan. Y aquí es creo donde va a venir el primer problema al momento de incorporar la lógica del contrato estandarizado a la lógica y enfoque de los principios que maneja la Ley de Contrataciones Públicas. Los estandarizados tienen como medios de solución de controversias comisiones de resolución de controversias, mesas de resolución de controversias, dispute board en sus diferentes modalidades y los dispute adjudication avoidance board. Y también tienen al arbitraje como mecanismo de solución de controversias. ¿Cuál va a ser el problema? Que la norma en el artículo 78 ha dispuesto que la entidad puede optar, cuando utilice estos modelos, por los mecanismos de solución de los contratos estandarizados que estos contemplan. ¿Significa que podrían no optar por todos ellos o deberían optar entre ellos por algunos? El reglamento lo definirá, pero va en contra de la lógica inicial de no vamos a modificar las condiciones esenciales de los contratos estandarizados. Desnaturalizamos el buen funcionamiento de los mismos porque estas prácticas internacionales ya tienen un error de efecto que han venido de hace muchos años para proyectos de ingeniería. No están elaborados por abogados, están elaborados por ingenieros para que la viabilidad del proyecto se dé en tiempo, plazo, y que las modificaciones que se realicen tengan un procedimiento bastante acelerado. Entonces, esto es lo que nos trae el nuevo mecanismo de solución de controversia para los contratos estandarizados. ¿Cuál es mi preocupación? Primero, que para poder incorporar estos modelos de contratos estandarizados y definir, como dice el 78 de la ley, cuáles mecanismos de solución de controversias voy a incorporar en este, tengo que, desde la estrategia de contratación, establecerlos. ¿Y qué es la estrategia de contratación? No es otra cosa que adoptar un análisis de lo que necesita mi proyecto para reflejarlo después respecto a las sinergias que tienen todos los actores. Es proyectar mi contratación a todas las fases en las que se va a desarrollar y determinar, dependiendo de los recursos financieros o la asistencia técnica que se requiere en el proyecto y también el marco legal aplicable, cuál es la mejor forma de entrega de proyecto. Y entramos a definir ahora cuáles son los métodos de entrega del proyecto, porque de esta definición inicial vamos a poder identificar cuál es el mejor mecanismo de solución de controversia. Y las entregas de proyecto que se desarrollan en estos contratos estandarizados de uso internacional son la ejecución tradicional, las fases unificadas, el gerenciamiento de la construcción y el enfoque integrado. ¿Para qué tipo de contratos o objetos contractuales se van a poder incorporar los estandarizados? Consultorías de obras, ejecución de obras, gestión de instalaciones y mantenimiento vial. Son los objetos contractuales que van a poder utilizar este modelo de contrato estandarizado. Nuevamente, las condiciones particulares pueden incorporar las modificaciones que estén de acuerdo a la exposición de motivos y la ley vinculadas a los topes para las modificaciones de los contratos, ampliaciones de plazo e incorporar los principios de la ley. Ahora, estamos preparados para manejar diferentes enfoques a nivel de las 3.208 entidades a nivel nacional. La reflexión es, hay un reto muy importante, no solamente para solución de controversias al momento de incorporar los contratos estandarizados al marco general de compras públicas. Es una oportunidad, pero si tenemos que conocer de estrategia de contratación, si tenemos que conocer de métodos de entrega de proyecto, y eso se tiene que definir en etapa temprana, cualquier problema
en una distorsión por no conocer estas herramientas técnicas nos puede llevar a generar mayores controversias que ningún mecanismo de solución de controversias pueda solucionar en tiempo real en pro del proyecto. Nos vamos con muchas preocupaciones, pero es lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina, y precisamente qué importante lo último que señala sobre esta oportunidad y desafío a la vez que tenemos ahora con esta nueva ley, implementar estos nuevos mecanismos de solución de controversias que ya tienen los contratos estandarizados en estas mesas de trabajo, negociaciones, previo a irse a un arbitraje, ¿no? Muchas gracias por esas apreciaciones y continuando con la mesa y que seguramente nos va a dar un enfoque más técnico y de ingeniería, vamos a presentar a Reiner Solís Villanueva. Él es ingeniero por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en ingeniería por la Universidad Nacional de Federico Villarreal, cuenta con un magíster en gerencia de proyectos de ingeniería por la Universidad Nacional Federico Villarreal también. Asimismo, cuenta con un diploma en administración por la Universidad de San, es capacitador acreditado en obras públicas y ejecución contractual del OCE. Tiene más de 25 años de experiencia profesional en el sector de infraestructura, es miembro de Dispute Boards en contratos FIDIC, NEC, y adjudicador en Junta de Resolución de Disputas JRD. Es inscrito en la nómina de experto de Dispute Boards del CAM en Santiago, Chile, y también tiene registro de adjudicador en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Costa Rica, CARPUC, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de el CIP de Trujillo, Ancagua, y finalmente es consultor experto técnico en contratos de construcción, concesiones, y es perito inscrito en el Centro de Arbitraje del CIP en Lima. El ingeniero Reiner Solís nos va a hablar un poco sobre este último tema en esta última mesa de las modificaciones en los adelantos, ampliaciones de plazo y también las supervisiones de obra. Bienvenido, Reiner. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación a los organizadores. Me encantó la exposición de Cita y Ana Cristina, las reflexiones que han hecho. Unas felicitaciones al CAE por la labor que hacen difundiendo el conocimiento de los medios de resolución de conflictos y por el esfuerzo de generar ideas y debates sobre los cambios en la normativa de la ley de contrataciones que mucha falta hace. Me ha tocado el tema de modificaciones, ampliaciones de plazo. Quería iniciar comentando el artículo 63.3 de la nueva ley de contrataciones públicas, 32069, que indica en su numeral 63.3, son supuestos para la modificación del contrato, la ejecución de prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, las autorizaciones de ampliación de plazo, así como la modificación de hechos sobrevinientes, ¿no? Y otros contemplados. Debo empezar indicando sobre este tema de las modificaciones al contrato o prestaciones adicionales que realmente se deberían llamar variaciones, que hacer una obra pública dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado representa actualmente un reto para el contratista, para la entidad y también para el supervisor. El reglamento de la Ley de Contrataciones vigente trata las modificaciones de obra, variaciones o prestaciones adicionales dentro de un proceso inflexible, no regularizable, que considera que las prestaciones adicionales son una excepción. Esta filosofía no ha cambiado con el nuevo reglamento, lo cual es diametralmente opuesto a la filosofía de los contratos estandarizados, donde las variaciones o prestaciones adicionales son expresadas para ser atendidas como parte natural del proyecto. Existe un concepto equivocado que la prestación adicional se produce necesariamente por una deficiencia del expediente técnico. Esto es errado, cuando en realidad una variación o una prestación adicional puede producirse cuando un expediente técnico está bien elaborado correctamente y de acuerdo a los términos de referencia que fue convocado. Lo que debe entenderse es que la ingeniería no es una ciencia exacta, es una ciencia muestreal y un proyecto nace de un expediente técnico, que es un alcance, que realmente es un escenario contrafactual, un escenario hipotético expresado en papeles de un futuro que no existe y que se va a ir ajustando con la realidad dinámica de la obra y que dependiendo del tipo de proyecto, este alcance tiene un porcentaje de error. Por ejemplo, cuando se ejecutan obras de saneamiento, muchas veces los constructores dicen literalmente, oye, las casas caminan, ¿no? Sobre todo en los lugares alejados. El margen de error del expediente técnico depende también de la inversión tecnológica y económica que realice el propietario del proyecto. Por lo tanto,
Siempre van a existir desviaciones en el escenario hipotético propuesto por el expediente técnico con la realidad ejecutable. Las variaciones o prestaciones adicionales van a ocurrir de todas maneras en una obra de infraestructura de envergadura en el margen de error esperado, dependiendo de las características del tipo de obra, de la inversión económica y tecnológica que ha decidido usar el propietario en la realización del expediente técnico. El artículo 64 del nuevo reglamento indica en su numeral 64.2 que tratándose de obra bajo el sistema de entrega de solo construcción, la autoridad o la gestión administrativa puede autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales hasta por el 15%. Luego hace una excepción en el 64.3, dice, se contemplan excepciones cuyas condiciones son: el titular de la entidad puede autorizar la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra mayores al 15% y hasta un máximo del 30% del monto originalmente contratado. El titular de la entidad podrá autorizar la ejecución y el pago de prestaciones adicionales mayores al 30% y hasta un máximo del 50%, previa autorización de Contraloría General de la República. La pregunta es, ¿el límite del monto es una solución? ¿Beneficia realmente la participación de la Contraloría en este aspecto? Esta reflexión no ha cambiado. La visión de considerar las prestaciones adicionales o variaciones como una excepción es la correcta en una obra de construcción. El reglamento de la ley de contrataciones, a diferencia de los contratos NEC-FIDIC, atiende las variaciones de obra como prestaciones adicionales dentro de un proceso formalista no regularizable, considerándolas como una excepción. Esto produce una demora en la aprobación de las prestaciones adicionales que siempre impactan en las partidas críticas. Esta demora ha generado extensiones en el término de obra cuyos gastos generales lo ha terminado pagando la misma entidad propietaria del proyecto. Sin embargo, en este nuevo reglamento podemos encontrar algunos artículos interesantes. Por ejemplo, el 64.6 dice que en el supuesto que la entidad contratante se niegue a corregir los vicios, errores del expediente técnico o demoras en darle solución mediante la aprobación de prestaciones adicionales, según corresponda, se debe informar al Tribunal de Contrataciones Públicas, a Contraloría General de la República, a fin de que inicien los procesos administrativos que correspondan de acuerdo a sus competencias, ¿no? Se está proponiendo en el escenario llevarlos a una responsabilidad a las entidades en caso de demora, en corregir vicios o errores en el expediente técnico o darle una solución. Este párrafo es muy interesante y hay que analizarlo con mucho cuidado. Sin embargo, también podemos ver que a veces estos hechos participa el supervisor. Yo soy adjudicador y he visto a veces cómo las observaciones sobre las modificaciones planteadas por el contratista son observadas por formalismos no esenciales, como colores en los planos, número de copias en los planos, que hace que se demore la aprobación de la prestación adicional, de paso que el contratista la alarga con el propósito a veces de conseguir un mayor plazo. Este es el efecto Neymar, ¿no? Estos jugadores de fútbol que cuando te tocan y se tiran al piso. Pero es un tema interesante para analizar y esperamos que este remedio no sea peor que la enfermedad y vaya en un sentido positivo. Otro artículo interesante es el numeral 64.7 del reglamento que dice, en el caso de obras que utilicen contratos estandarizados de ingeniería y construcción, las modificaciones que incidan en el monto contractual no pueden exceder el 50%. ¿Será conveniente trasladar excepciones propias de la ley de contrataciones a los contratos estandarizados que ya tienen su propia filosofía en atender las modificaciones de obra de manera flexible y volverlas más rígidas? Es un tema para reflexionar. Respecto a la supervisión, bueno, la supervisión de obra cada vez tiene más retos. Ya la supervisión de obra actualmente, el jefe, la gestión de riesgos, asiste a las visitas de la JRD, lo veo invitado a las audiencias, cada vez que hay desacuerdos, siempre la entidad lo invita, a veces. El supervisor es encargado de dar el certificado de conformidad de obra, tiene responsabilidad de vicios ocultos en la misma temporalidad que el constructor. Ahora el artículo 62.2 tiene dos nuevas responsabilidades, por decirlo así, ¿no?
El 62.2 indica que el supervisor debe informar a la entidad sobre todos los actos que pueda poner en riesgo la correcta ejecución y culminación de la obra bajo responsabilidad. El siguiente, el 62.6, dice que el supervisor es responsable administrativa, civil o penalmente, úselo, por los hechos de su autoría o acciones de inducción al error conforme a la normatividad de la materia. Se está volviendo un reto para los supervisores de obra y espero que no se desaliente la participación de buenos supervisores en el mercado, ¿no? Finalmente considero que hay cosas que mejorar a futuro. Estamos en el camino. El futuro reglamento a publicarse es un reto para mejorar nuestra obra pública. Hay que ponerle fuerza. Hay fortalezas, pero también hay debilidades, ¿no? La aparición de la JRD y del BIM están dando resultados, pero también está el reto de la capacitación y experiencia en las entidades, contratistas y supervisores y órganos de control, que es muy variable, ¿no? A lo largo del país. Todos deberíamos estar en una reflexión continua y aprendiendo. Yo tengo más de 25 años en este rubro, pero a veces me encuentro con algunas personas que inclusive trabajan en los órganos de control que tienen un año laborando y se consideran súper expertos en el rubro y que tienen la razón y la verdad no real, según ellos, y no pueden entender que hay mucho que reflexionar para mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias, Reiner, por importantes aportes, justamente hablando un poco ya del tema más técnico, ¿no? Si bien hay muchas todavía cosas que ajustar y mejorar y seguramente lo iremos viendo en los próximos meses con el reglamento también. Les voy a agradecer que en un par de minutos puedan cada uno brindar sus apreciaciones finales y conclusiones, porque ya la siguiente mesa está lista para poder empezar. Así que, doctora Cita, para que nos pueda dar sus conclusiones finales. A ver, en mi perspectiva es que yo trabajo en contratación pública desde el año 2001, así que he trabajado desde la ley 26850 y todas las leyes que han habido, y porque cada gobierno saca su ley o cada ministro saca su ley. Y de verdad, el modelo no genera, no motiva a los contratistas serios, ¿ya? Seguimos bajo la misma metodología de evaluar y de elegir al ganador en base al precio en obra pública, y todo lo que se hace son acomodos, pero bajo el mismo modelo. No hay aún la voluntad, la decisión, el atrevimiento de hacer un cambio sustancial. Y pasar de una forma de elegir contratistas basado en meramente datos cuantitativos para pasar a una evaluación cualitativa, ¿no? A pesar que, por ejemplo, en Juegos Panamericanos, en Reconstrucción con Cambios, ahora ANIN, los proyectos que tiene ANIN, PIP, sí, vía este marco de gobierno a gobierno, sí hay evaluaciones orientadas a lo cualitativo, y en donde la decisión no recae en tres personas, sino en paneles diferentes de evaluadores que además hacen evaluación cruzada. Todavía no damos el gran salto. Entonces, tenemos otra vez una nueva ley, pero no creo que esta ley cambie un poco la historia, la realidad de lo que es la contratación pública peruana, en donde muchas empresas serias con reputación no quieren contratar, no se animan a postular por lo litigioso que es, por lo sinuoso que es vincularse con el Estado. ¿Hay cosas positivas? Sí, yo he tratado de rescatar lo bueno y lo no tan bueno, pero en estricto no veo un cambio sustancial en el modelo de contratación y ni en las reglas de ejecución contractual propiamente dicha. Eso es lo que tengo para comentar. Muchas gracias, doctora Cita. Doctora Ana Cristina, sus últimas apreciaciones y conclusiones, por favor, a la mesa. Gracias, Nicole. En la línea con lo que dice Cita, yo esperaba en esta nueva reforma que incluyeran, así como tenemos garantías que permiten al Estado ejecutar montos por incumplimientos del contratista, esperaba que incluyeran un fondo de reserva por un porcentaje determinado del monto total del contrato para que pudieran enfrentarse las modificaciones que siempre hay en los contratos de obra pública. Es el contrato más riesgoso. Así como tenemos fondos de garantía para los incumplimientos, ¿por qué no hemos reservado un fondo desde la preinversión para asumir estas modificaciones contractuales que siempre se dan?
los proyectos todos están paralizando, ya no por deficiencias técnicas, porque las decisiones se toman en el momento, están paralizando porque no hay flujo de caja para asumir esas modificaciones técnicas del proyecto. Gracias, Nicole. Muchas gracias, Ana Cristina. Ingeniero Reiner Solís, sus últimas apreciaciones y conclusiones a la mesa. Y no, gracias por la invitación. Nuevamente unas felicitaciones a los organizadores por su distinguida labor en la difusión, especialmente de medios de resolución de conflictos como la JRB. La ley de contrataciones y el desarrollo de esta siempre va a tener fortalezas y debilidades. Estamos avanzando en el camino. Un aporte grande fue la inclusión de la tecnología vía el BIM y la inclusión de mecanismos de resolución de conflictos como la JRD, el esfuerzo del grupo humano de personas que han logrado poner en el escenario estos medios de resolución de conflictos como la JRD, ahora los contratos estandarizados que contiene la DAP, la tecnología a través de las metodologías BIM, que se están volviendo un ejemplo en América Latina y que pese a sus problemas seguimos difundiendo y remando en este camino. Es cierto que existe la necesidad de un trabajo evangelizador y cambios de paradigma, pero ya se observa cómo se extiende inclusive el mecanismo de la JRD al lado privado que están preguntando por este sistema. Somos testigos que a la fecha ya existe, inclusive en el caso de Junta de Resolución de Disputas, una oferta local de adjudicadores en el Perú con nuestras fortalezas y debilidades, pero existe. Hemos transferido estándares internacionales al mercado local en el caso de Junta de Resolución de Disputas, pero no nos podemos y no nos debemos quedar ahí. La capacidad de autocrítica siempre es necesaria y si queremos que el carro avance tenemos que meterle gasolina y siempre proponer mejoras. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Me parece que hay una pregunta, un par de preguntas, creo que en el público. Rosa, no sé si las tienes ahí para que puedan contestarlas. Sí, Nicole, muchas gracias por el pase y también por tu apoyo como moderadora. Doctores, para la mesa en sí, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿La denominación es correcta, Ley General de Contrataciones Públicas, cuando no se incluye a los diferentes contratos públicos como ABPs, obras por impuestos, etcétera? ¿Qué opinan, doctores? En el mismo orden creería yo, doctores. Ciertamente creo que, a ver, la tendencia del MEF a través de la Dirección General de Abastecimiento es englobar todo, ¿no? Para eso falta mucho y es cierto, esta ley solamente ve abastecimiento, en realidad el mejor término hubiera sido ley de abastecimiento, ¿no? Pero creo que el tema de la denominación termina siendo un dato accesorio, ¿no? Hay otro tipo de circunstancias delicadas, creo yo, en cuanto a modificación, que son de mucho riesgo para que haya más contratos resueltos o se tomen más decisiones arbitrarias. Y por otro lado, hay cosas positivas, varias de las cuales las mencioné en mi posición, otras las ha mencionado Reiner y Ana Cristina, ¿no? Sí, lo que tendría que agregar, Nicole, es que efectivamente hay un camino largo por unificar el régimen general, pero esta norma, al igual que la anterior, sí recoge en la disposición complementaria final la aplicación transversal de todos los principios a todos los regímenes especiales. Es la única, digamos, disposición general que no distingue entre regímenes especiales y la ley general. Así que digamos que seguimos en un primer paso y como dice Reiner, pensemos en lo que se viene en adelante, ¿no? Y bueno, yo suelo destacar que la nueva propuesta de ley ha hecho muchos cambios de nombres, eh, para bien o para mal, pero está un reto inclusive capacitarse en las nuevas denominaciones que han aparecido. Pero adelante, creo que la direccionalidad es primero el todo, luego las partes, apuntar a lo general para luego detallar. Creo que ese enfoque no está mal y se está caminando en este camino. Nada más. Gracias, doctores. Una pregunta más. ¿Qué medidas se puede tomar para promover la competencia en obra pública? Yo, lo que me respecta, si quiere realmente, la pregunta es, ¿qué tipo de contratista quiere atraer el Estado? ¿A qué tipo de contratista quiere atraer el Estado? Empezando por ahí. Y esa es la primera pregunta que hay que hacer. Y para eso, si queremos una
real competencia y si queremos una buena competencia, es decir, entre proveedores buenos, dejemos de poner el precio como el elemento determinante para ver a quién se le adjudica la buena. Tenemos que trascender y enfocarnos en la calidad, no de quién cumple con todos los papelitos y sabe armar su propuesta en términos de forma, no, la calidad, la parte cualitativa de cómo ofrece hacer el diseño, cómo ofrece construir, cómo ofrece manejar su cadena de suministro, cuál es el plan de trabajo, cómo propone que va, entre comillas, a manejar sus temas de salud y seguridad y cuidado del medio ambiente. Tenemos que trascender ese tipo de evaluación, creo yo. La estadística nos demuestra que tenemos 1 millón de proveedores registrados en el RNP. ¿Cuántos efectivamente son proveedores que contratan con el Estado? El 3%. La pregunta es, ¿a quién estamos atrayendo si no pagamos cuando realmente se tiene que pagar? Oportunidad, alcance en el costo y cómo enfrentamos estas modificaciones que se presentan en todos los contratos públicos. El pago es esencial. La norma ya reconoce que es una necesidad esencial. Al contratista, lamentablemente, no le reditúa que se determinen responsabilidades, sino que se le reconozca el valor del dinero en la oportunidad que corresponde. Si no mejoramos los procedimientos de pago para que sean efectivos durante la ejecución del contrato o luego de resuelta una controversia a través del laudo, lo único que vamos a seguir atrayendo son proveedores que se arriesguen a este escenario de incertidumbre. Yo tendría que decir que en el Perú, hacer una obra pública dentro del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado es un reto para el contratista, para el funcionario público de la entidad y para el supervisor. Algunos dicen es un riesgo. Por ejemplo, el reglamento de la Ley de Contrataciones vigente trata a las modificaciones de obra, a las variaciones, a las prestaciones adicionales que deberían ser un entorno natural, las trata como una excepción, como un proceso inflexible, no regularizable, que considera estas prestaciones adicionales como la excepción. Y esta filosofía no ha cambiado en el nuevo reglamento, pero estamos en el camino. Es cierto que esto es diametralmente opuesto a la filosofía de los contratos estandarizados. Ahí tenemos el NEC, el FIDI, donde las variaciones o prestaciones adicionales son parte natural del proyecto. Esa es la filosofía. Eso nada más. Veo que los participantes se han animado a realizar un par de preguntas más, doctores. Por favor, a ver, tenemos una pregunta sobre nulidad del laudo. Refieren de que en el decreto legislativo 1071, la ley que norma el arbitraje para la anulación del laudo, no solicitan carta fianza. Un minuto para la pregunta. Ya. En el decreto legislativo 1071, ley que norma el arbitraje para la anulación del laudo arbitral, no solicitan carta fianza. Sin embargo, en el decreto de urgencia 020-2020 modifica el artículo 66 y solicitan carta fianza a pesar. A ver. Sí, si deseas, En la sí sé más o opinión, menos sí. si deseas, sí creo que está clara cuál es su duda, ¿no? Ujú. Eh, la nueva ley de contrataciones ya tiene una regla específica respecto de las contracautelas que tienen que presentar aquellos que piden una medida cautelar. Justo ahí estoy compartiendo mi PPT que hace rato no corría. Vean la parte de contracautela y lo que se dice ahora, justamente porque como hay toda una discusión si ese decreto de urgencia es constitucional, no es constitucional, algunos árbitros lo aplican, otros hacen control difuso y no lo aplican y no piden contracautela, la nueva ley de contrataciones te dice que si el contratista pide una medida cautelar, una medida de protección provisional, mientras el arbitraje se lleva a cabo, y la contratación no supera de 200 UITs, basta una caución juratoria. ¿Qué es una caución juratoria? Una declaración jurada diciendo que tú te obligas, ¿no?, entre comillas, indemnizar si es que acaso el laudo te es desfavorable y crea un daño a la entidad. Pero cuando lo que se discute en el arbitraje son pretensiones sobre la validez, la resolución
o la eficacia del contrato, ahí sí hay que presentar una carta fianza y tiene que ser por un monto no menor al 10% del monto del contrato, ¿no? No menor al monto de la garantía de fiel cumplimiento. Y en el caso de otros y cuantías menores a la garantía de fiel cumplimiento, el valor es equivalente, o sea, siempre va a tener que presentarse una carta de fianza, pero por un monto equivalente al monto de la pretensión. Entonces, con esto, lo que se ha hecho es que la ley nueva de contrataciones, que va a entrar en vigencia en marzo, zanja cualquier espacio, cierra cualquier espacio de que los contratistas puedan quedar, entre comillas, exceptuados, liberados de tener que presentar como contracautela una carta fianza para los casos que aquí estoy marcando, ¿no? En caso que sean este tipo de pretensiones. No sé si por ahí era, creo que un poquito la duda. Así es, doctora. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional, doctora Ana, doctor? No, clarísimo, creo que ya quedó definido que prevalece por especialidad estas disposiciones de la ley de contrataciones. Muy claro, sí, Diana Cristina. Correcto. Una pregunta final. A ver, parece que es un caso. ¿Qué pasa si se agotó el porcentaje de penalidades y la entidad quiere rescindir el contrato, pero el proveedor no está de acuerdo y se va al arbitraje? En ese escenario, pasan años y se da por la razón en la entidad. ¿La empresa es sancionada y vuelve a operar? Este, ¿Quieren responderlo ustedes? Porque yo ya me voy con la primera, poniendo todo, pues me avisan. Si es que el laudo determina porque entiendo que la acumulación máxima de penalidades conllevó a la resolución del contrato por incumplimiento del contratista, y el laudo determina que la aplicación fue correcta, seguramente la entidad ha remitido el proceso al Tribunal de Contrataciones para que determine la responsabilidad que corresponde. Así que si es que hay un pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones señalando que la resolución ha sido imputable al contratista, será sancionado, seguramente.